por ahí para que puedan ustedes anotar su nombre, su apellido y puedan anotar su firma y el número de registro, ¿ya? O número de matrícula que tengan. Al término, por favor, me hacen llegar las listas. Bien, ya he conversado algunos aspectos con la delegada y los profesores tienen indicación de la flexibilidad que les tienen que dar a ustedes, porque si existe algún cruce con algún tipo de curso que tienen, que no son todos, sino los grupos que les toca, así que por favor conversen con sus profesores. Ellos tienen la disposición de repente a que puedan ingresar antes, a que puedan ingresar de repente algunos minutos después, ¿no? O puedan salir antes de que termine la práctica. Es como ahora, ¿no? Yo entiendo y comprendo que a veces el tráfico es mucho. A mi grupo les he dicho que 10:30 es la práctica, pero les voy a dar media hora más de tolerancia, porque el día de hoy la práctica es muy corta. Se trata de un reconocimiento de un departamento de rehabilitación. ¿Cómo trabajamos en rehabilitación? ¿Ya? Ver todas las herramientas que utilizamos. Cada profesor, además de tener la ejecución de la guía de práctica que se les ha repartido, el profesor de repente de su especialidad le va a enseñar algunas cosas especiales. Es como que el que habla tiene la subespecialidad de la realización de la electrofisiología nerviosa, el estudio de electromiografía y neuroconducción. Entonces todos van a tener la oportunidad cuando rote de poder observar cómo se realiza ese examen de electromiografía y neuroconducción. ¿Bien? Así hay profesores especialistas en rehabilitación pediátrica, rehabilitación respiratoria, rehabilitación cardíaca, ¿no? Rehabilitación traumatológica. Entonces cada uno de ellos le va a decir su experiencia en la subespecialidad que ustedes tienen. Bien, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Es un tema muy importante que todos ustedes deben conocer, porque la única especialidad que aborda este tipo de tópico es medicina física y rehabilitación. Hoy día vamos a conversar con respecto a este tipo de tema. Acá estoy viendo una muleta, y cuando veo una muleta, esa es mi especialidad, y eso significa que hay una discapacidad, ¿no? Entonces ya entre nosotros tenemos el paciente con discapacitado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Gustavo. A ver, ¿qué te ha pasado? Ya, entonces significa no va a jugar pelota 8 meses a 1 año. Entonces él tiene una discapacidad. La discapacidad puede ser temporal y permanente, ¿no? Él tiene ahorita una discapacidad para la locomoción. Es un paciente que tiene ese tipo de ayuda. Ese tipo de ayuda se llama ayuda biomecánica. Las ayudas biomecánicas pueden ser las muletas, los bastones, la silla de ruedas. ¿Ven? Entonces, eso lo vamos a ver el día de hoy. ¿De qué manera legalmente, ¿no?, sucede esto en nuestro país? Imagínense ustedes que el alumno que tiene una discapacidad, de repente tiene una hemiplegia izquierda de nacimiento, por una hipoxia neonatal, pero no tiene retardo mental, y ese alumno estudió normalmente como todo alumno, ingresó a la universidad, estudió medicina, fuera que le bajaban todos los meses la cuota, ¿no?, porque era discapacitado, tenía su carnet de discapacidad. El alumno discapacitado terminó, no fue al concurso de internado, donde él escoge, le dan para ser internado, terminó el internado, para hacer el CERU, también escogió dónde puede realizar su CERU, y cuando postula la residencia tiene el 19% de bonificación, quiere decir que tiene 19 preguntas a su favor, de hecho que va a ingresar a la residencia, ¿no? Sin irse a la punta del cerro, que creo que vale 10, ¿no? Entonces él tiene 19 puntos. Y cuando terminó, durante toda la especialidad, tenía pues sus cotas bajas de que tenía que pagar por la discapacidad.
Cuando terminó, el alumno terminó de especialidad de dermatología y también tiene el 5% de los trabajadores de una institución tienen que ser discapacitados. Entonces este señor que terminó, que es un colega, está trabajando actualmente por ese porcentaje. Es un alumno de acá de nuestra universidad, es de acá de la Universidad Ricardo Palma. Su padre fue policía y tuvo esa bonificación. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy con ustedes. Bien, la que sigue, por favor. Bien, esta es la tabla del contenido de lo que vamos a tratar, todo lo que es la discapacidad. Vamos a hablar algunos aspectos generales, cómo nace la medicina física y rehabilitación. Hay que ponerse a pensar un poquito. En nuestro país es un poco difícil que haya médicos de salud mental, médicos de salud ocupacional, médicos de medicina física y rehabilitación y médicos geriatras. La verdad que no lo hay. La mayoría quiere cirugía, ginecología, pediatría, ¿no? Entonces, pero esta especialidad les aconsejo que la tomen en cuenta y vean que es muy bonita y te da muchas oportunidades. La que sigue, por favor. Bien, la discapacidad en el Perú tiene un marco legal. En la Constitución Política está esta ley, que es la Ley 2997-13, que se llama Ley General de la Persona con Discapacidad y que tiene su reglamento. Asimismo, existe por parte del Ministerio de Salud una resolución que aprueba una norma técnica de salud que se refiere a la norma técnica de salud para la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad. Y más adelante vamos a ver, todos los médicos de todas las especialidades pueden dar certificado médico. El único que puede pedir certificado de discapacidad es el médico de rehabilitación, por esa norma técnica que tenemos acá delante de ustedes. La que sigue, por favor. Bien, vamos a definir, de acuerdo a la ley de la persona con discapacidad, qué significa pues esto. Y es aquella persona que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales, intelectuales, pero siempre la característica que es permanente. Por eso le decía que su compañero que acabamos de hablar, él es temporal, no es permanente. Entonces no entra dentro de esos rubros, pero sí es una discapacidad, solo que es temporal. Acá tiene que ser permanente para que tenga certificado de discapacidad y que se vea pues un poco complicado para poder interactuar con las barreras actitudinales y su entorno que le rodea, porque se va a ver impedido de poder ejercer su derecho y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Hoy en día en nuestro país a veces vemos un síndrome de Down y nos podemos a mirar ahí, o vemos un amputado, o vemos un señor que está, ¿cómo se llama?, caminando con una amputado bilateral, con su moñón ahí, y nos llama mucho la atención. Entonces, estos pacientes no quieren que ustedes sean dadivosos, que les regalen un dinero. Ellos lo que quieren es la oportunidad para poder, digamos, también intervenir en las mismas acciones, en las mismas circunstancias que todos hacemos, solo que dentro de su limitación. Por eso que hoy en día tenemos campeonatos de fulbito, de fútbol, tenemos de música, de estos tipos de pacientes que tienen discapacidad. Entonces ellos lo que quieren es eso, la oportunidad, ¿no? Esos pacientes que ustedes ven, que están en los moles, que ven el síndrome de Down, o que de repente van al hospital Revaliati y ven en el ascensor que son amputados, no es porque realmente pues las instituciones sean dadivosas y que quieran ayudar. No, es porque hay una ley y esa ley te obliga a que tú puedas accionar. Si no, hay un organismo que se llama CONADIS que te va a multar. Por eso es que en esos moles existen los síndromes de Down, ¿no?
no porque sean buenos, sino porque la ley les obliga, ¿ya? Entonces, esas son las oportunidades que ellos requieren. La que sigue, por favor. No solamente hay esta ley en Chile, Ecuador, también tienen otra ley. Nosotros tenemos, entonces la pregunta es, en nuestro país hay 2 leyes de discapacidad, pero esta ley es una ley preferencial, que se llama la ley que otorga la protección al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esto es solamente para los señores policías y de las Fuerzas Armadas. Por esta ley, los pacientes de la policía, si ustedes lo ven, se le implementa a los pacientes lesionados medulares, tienen una silla de rueda electrónica. Nunca digan eléctrica, es electrónica. Los pacientes de la Policía Nacional, parapléjico, cuadripléjico, le dan ácido ascórbico, sonda Foley, le dan pañales, le dan sildenafilo. ¿Para qué sirve el sildenafilo? ¿No conoce? Tampoco. Para la erección, dice. Ya. Entonces, eso le damos a nuestros pacientes, pero eso le compra la institución a estos pacientes, ¿no?, de la Policía Nacional. Cuando decimos, le he dicho todas esas cosas, porque el sildenafilo, estos pacientes, dentro de la calidad para ellos, es que realmente tengan una buena calidad de vida. A estos pacientes que no tienen erección, pero que tienen una sensación, ¿no?, cerebral, pueden hasta entrar dentro del programa para tener hijos, porque ellos tienen una erección retrógrada, pero como lo hacen in vitro, entonces tienen sus hijos, ¿no? Lo que se trata es que darle a estos pacientes es esa calidad de vida, ¿no?, que tiene una persona normal. Entonces, por eso es importante. Esta ley dice que el objeto es establecer un marco de protección, ¿no?, que asegure la atención en cuanto a salud, trabajo, la educación del personal con discapacidad, pero que entre dentro de un rubro que se llama en acción de armas, acto de servicio, consecuencia de servicio o ocasión del servicio. Si este es un policía que estaba tomando trago y le pasó el tren y lo amputaron y todas esas cosas, él no le da nada. Entonces tiene que ser el policía que está cuidando el banco y viene el delincuente y le mete una bala y lo dejó parapléjico. Ese es policía y le va a pagar su sueldo de por vida, ¿ya? Esa es la ley de la discapacidad. Entonces hay 2 leyes de discapacidad. La que sigue, por favor. Este es unos apuntes estadísticos que lo recojo desde el INI, el Instituto Nacional de Estadística. Cuando hacen los censos, recogen, ¿no? Pero no, a veces no es tan fidedigno, tiene algunos sesgos, porque ellos van y preguntan, ¿con quién vive? ¿Cuántas personas viven? ¿Hay discapacitados? ¿Hay niños? Y ellos preguntan. Entonces, para ellos, sacan esto donde dice que en el Perú existen 3.052.612 personas con discapacidad. Y sacan una serie de discapacidades que tienen. Pero hay un dato que quiero que lo vean acá, donde dice que en relación al género, la mayor cantidad de discapacitados son mujeres. Sin embargo, existe otro trabajo que lo vamos a ver más adelante, que se llama el CONADIS. El CONADIS dice que en el Perú son más bien al revés, son los varones más discapacitados que las mujeres. Bien, la que sigue. Este es el organismo, por favor, significa el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Este es el organismo que va a defender a todas las personas que tienen un tipo de discapacidad. Este organismo está ubicado, una de sus oficinas principales, en las primeras cuadras de la avenida Arequipa. Cuando un paciente tiene un certificado de discapacidad, se va al CONADIS y el CONADIS le va a dar un carnet. Y ese carnet del CONADIS, con eso se identifica que es discapacitado. Este organismo pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es el único encargado de hacer los diferentes proyectos, ¿no?, para poder, digamos, sacar adelante a la persona con discapacidad.
Cuando hay una persona con discapacidad y va y se inscribe, este organismo es el que te va a buscar en qué sitio puedes ir tú a trabajar de acuerdo a la discapacidad, de acuerdo a tu capacidad dentro de las limitaciones que tienes para que puedas trabajar. Entonces no se olviden pues que este se llama CONADIS. El CONADIS es el único que te da, ¿no?, tu identificación, que se llama el carnet del CONADIS. Para que me den el carnet del CONADIS me tienen que dar el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad lo dan en todos los establecimientos de salud, es decir, MINSA, ESalud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. No existe, porque antes he dicho que el médico de rehabilitación es el único. Esto se acabó. Virtual, virtual. ¿Escucha? No se le escucha. Pero para eso necesitamos que ustedes tengan el número de celular, el correo de los profesores, al igual como también nosotros y ustedes. Pero nosotros ya les hemos hecho llegar el celular, el correo personal de cada uno de los profesores con la finalidad de poder, comunicarnos si ustedes tienen algún tipo de problema, ¿no?, en cuanto al curso. ¿Ya? Entonces la flexibilidad es lo importante. Tenemos algunas horas que nos ha dado la universidad, pero yo les he entregado a cada uno de los presentes, deben tener la guía de práctica. El profesor cumple su objetivo de la guía de práctica. Es como hoy día. Hoy día la práctica es enseñarle cómo es una persona de discapacidad y primero hacerle cómo es el servicio o cómo es un departamento de medicina física y rehabilitación, cómo trabajamos. El departamento de medicina física y rehabilitación o la especialidad tiene un trabajo especial. Hay una sincronización entre los diferentes personajes del equipo multidisciplinario. Es decir, cómo trabajamos con la licenciado en terapia física, terapia ocupacional,
el psicólogo, ¿no? Con cada uno de ellos. Entonces, vemos también cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos en medicina física y rehabilitación para sacar adelante a nuestros pacientes. Entonces, ustedes van a hacer un recorrido por el departamento a los diferentes sedes que le va a tocar. Además de eso, ustedes tienen un plus. El plus significa que hay algún caso importante que de repente el doctor está o va a desarrollar. Por eso es importante a veces conversar con el profesor. Por ejemplo, hoy día yo a mi grupo le he preparado que van a ver un paciente, mujer, que tiene la enfermedad de Sude. El síntoma no se ve. Entonces le he dicho a la paciente que venga a las 11 de la mañana para poder evaluar. El profesor, ese es su trabajo, de poder conseguir los pacientes para que ustedes puedan tener la experiencia de lo que se trata. ¿Ya? Por eso es importante la hora de coordinar, porque aquí no se pueden atender los pacientes tanto tiempo. Cada uno tiene su especialidad de lo que puede hacerse. Como les decía al inicio, lo que van a notar conmigo cuando les toque, yo les voy a enseñar cómo se interpreta el estudio de electrofisiología nerviosa, lo que se llama electromiografía y neuroconducción. En mi hospital yo hago, el único que hace ese examen, y hago para todo el Perú, porque en otros sitios no hay, en provincias no hay. ¿Ya? Si nos vamos para el sur, el único sitio que hacen es en Iquitos, y de ahí ya no hasta Arequipa, y en otros sitios no hay. ¿Ya? Entonces, por eso les decía que es importante que ustedes puedan, ¿cómo se llama?, pensar en esta especialidad. Ya, pues. Bien, ¿en qué me quedó, señorita? Ya pues, entonces por favor, le he preguntado porque está con el celular y es importante, respeto guarda respetos. Venimos acá a que yo les pueda decir todas mis experiencias de lo que estamos, entonces necesito la atención. Sí, pues les estaba diciendo de que cada profesor, que ustedes, todos los que van a rotar, van a tener la oportunidad de poder ver este examen auxiliar que nosotros hacemos o que yo los hago. Yo soy el único que hace en el hospital de la policía. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú tengas una paciente que tiene una parálisis facial y que no se recupera, me vas a hacer la interconsulta. Es el único examen que es para poder valorar cualquier tipo de lesión de un nervio periférico. ¿De acuerdo? Entonces hacemos la electromiografía en la lengua, en el ano, en el ojo, en la cara, en el vientre, en la columna. Con eso detectamos pacientes que tienen radiculopatía, hernia en la columna. Bueno, eso es otra cosa. Vamos a volver a nuestro tema. Y les estaba diciendo de que el CONADIS es el único organismo que va a defender a estos pacientes discapacitados. Entonces, tiene su organismo que se llama CONADIS. Este CONADIS tiene sus oficinas en las primeras cuadras de la avenida Arequipa. Cuando se expide el certificado de discapacidad, que ya les he dicho que el único que da el certificado de discapacidad es el médico rehabilitador. Pero alguien me puede decir, doctor, pero en la clínica angloamericana, en la clínica peruano-japonesa, ¿también hay médicos rehabilitadores? Sí, pero no están autorizados de poder dar esa institución. Entonces solamente es las instituciones del MINSA, de Salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y el médico rehabilitador es el único médico encargado de poder expedir el certificado de discapacidad. Como tampoco hay en los diferentes provincias y departamentos médicos de rehabilitador, a veces se ven obligados, si la ley ha salido, de que un traumatólogo o un médico general que va a hacer serum, el director del hospital lo manda a entrenar aquí al INR a Chorrillos 8 meses y lo preparan, y después de 8 meses
ya puede también expedir un certificado de discapacidad. Y el certificado de discapacidad interviene varios procesos que hay que evaluar, hay que calificar y hay que certificar, ¿no?, a estos pacientes. Bien, la que sigue. Entonces no se olviden de este organismo que se llama CONADIS. ¿Qué significa medicina física y rehabilitación? Fuera de las cosas que dice que es la especialidad de la medicina, ¿no? Esta es una especialidad que tiene una serie de herramientas y que está catalogado como el conjunto de procedimientos, técnicas, métodos terapéuticos y agentes físicos no ionizantes dirigidos a restituir la máxima capacidad funcional en aquellos pacientes que presentan deficiencia, discapacidad y minusvalía, términos que más adelante también lo vamos a desarrollar. Entonces, por favor, cuando ustedes van a medicina física y rehabilitación, o de repente han tenido algún familiar y le dicen, no, tengo síndrome doloroso del hombro, una tendinitis, una bursitis, entonces el médico emplea agentes físicos. Póngale su compresa caliente, póngale el ultrasonido, hágale su masaje y luego vienen las técnicas terapéuticas, donde yo tengo que decir, hágale la técnica de Gottman, de Sperry o de Chamley. Cada técnica es un libro que tiene 156 páginas más o menos, que la debe saber el médico y que la debe saber el licenciado en terapia física. Entonces, por eso decimos que esto es importante conocer, que en medicina física tú tienes muchas herramientas. La mayoría de médicos tiene una serie de herramientas. Hoy en día se ha incrementado otra herramienta del médico, cosa que yo no la hago. El médico de rehabilitación, por ejemplo, hace ecografías musculoesqueléticas. Entonces yo hago bloqueos cuando el paciente tiene mucho dolor, pero no las hago con ecografía musculoesquelética, lo que hace actualmente, porque para eso tú te tienes que perfeccionar, tienes que comprarte tu ecógrafo. Pero sin embargo, yo te hago un bloqueo de acuerdo a los reparos anatómicos que uno aprende. Es igual como una infiltración. El otro ya es guiado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la nueva innovación que se hace hoy en día en medicina física y rehabilitación, donde el médico rehabilitador, yo sí, por ejemplo, hago pues acupuntura corporal, hago electromiografías, hago manipulaciones vertebrales, no hago quiropraxia, pero sí hago manipulación vertebral, que es parecido, pero no igual. Bien, la que sigue, por favor. Todas esas herramientas son las que tiene el médico rehabilitador y que le puede ofrecer a su paciente. Entonces, si tú aprendes bien esas herramientas, hoy en día dice que los médicos son los que tienen plata y por eso estudian. Entonces, yo hago un bloqueo, por ejemplo, a domicilio y cobro 1.500 soles, sin los materiales, así facilito, solamente por hacer un bloqueo. Haces una infiltración en la clínica, bueno, en la clínica donde trabajo, te cobra 800 soles, si quieres infiltrar las rodillas, ¿no? Entonces, son procedimientos que se van a hacer. Bien, entonces esta especialidad nace pues en la parte oriental, en China nace, ¿no?, con el bien entendido que se hacía el frotamiento, ¿no?, energético en la zona dolorida de frío y calor. Si hoy en día, ¿qué pasa si tú te golpeas la rodilla o cualquier otra parte del cuerpo? Inmediatamente te soba, ¿no? Ese frotamiento energético significa que estás estimulando, ¿no?, algunos vasos receptores de la piel que por vía ascendente, por el cordón posterior, que es sensitivo sensorial, va a transmitir el impulso hasta la parte cerebral. En la parte del cerebro está el centro del dolor, ¿no?, que está en el hipotálamo. Ahí hay un núcleo ventromedial lateral que es el encargado de esto. Entonces ahí ese frotamiento te va a hacer que liberes un tipo de sustancia que se llama endorfina. La endorfina es igual que la morfina, que sirve para el dolor. Eso es, en síntesis, lo que significa la fisiopatología, lo que hacemos con el frotamiento. Cada agente físico tiene su fisiopatología, cómo poder mejorar. Entonces no se olviden pues que en China, ¿no?, nació lo que es la medicina física y rehabilitación, en un inicio con el Kung Fu, el ejercicio terapéutico y el masaje, ¿no? Entonces,
De ahí ya mezclaron algunas actividades religiosas, ¿no? Emplearon, pues, como hasta ahora emplean ellos, el agua, el sol, el aire, la tierra para mejorar todas sus dolencias que tenían. La que sigue. Y llegamos a los griegos utilizaban su piscina, sus manantiales para recuperar a todos los enfermos mediante los ejercicios, la hidroterapia y el masaje. Por favor, quiero que pongan énfasis en esto. La hidroterapia y el masaje desde las épocas muy antiguas se utilizaba y hoy en día seguimos utilizando la hidroterapia y los masajes. Solo que la tecnología ha avanzado y hoy en día empleamos, por ejemplo, el agua, hidroterapia en el tanque de Whirlpool, en el tanque de Java, el Hydrotrack, ¿no? Y hacemos los diferentes tipos de masajes. En el siglo V ya Hipócrates había ya la concepción del empleo de medios físicos, higiénicos y dietéticos con la finalidad de poder mejorar o conservar la salud de las personas. La que sigue. Hipócrates utilizaba el agua fría para los dolores articulares como la hiperuricemia, ¿no? Entonces utilizaban esto, los baños marinos, inclusive es para los eczemas y las heridas infectadas. El agua fría hace que te pueda descontracturar, el agua fría hace que te pueda mejorar los dolores que tienen, ¿no? E inclusive hay personas que van al agua de mar, a veces tienen una herida que no cicatriza y se hace. Bien, los romanos también a través de la gimnasia, el hidromasajes, ejercicio de estiramiento, ¿no? Y aquí aparece este señor que se llama Galeno, con diferentes escritos que tenía en relación a los ejercicios y a los masajes, ¿no? En relación con las enfermedades. Se fue el power. Bien, entonces utilizaban las diferentes formas el agua para poder mejorar los diferentes tipos de enfermedades. La que sigue, en la Edad Media le daba más importancia al alma. Significa que los rituales espirituales eran más importantes, ¿no?, que el cuerpo. Y entonces se seguía utilizando el agua, pero muy poco los ejercicios. Era más la parte espiritual. Los árabes también entraron en esta formación de la medicina física utilizando los ejercicios y la hidroterapia, que siempre la seguimos manteniendo. La que sigue. Hasta que llegamos a la época del Renacimiento y se da importancia, ¿no?, a la actividad muscular y aparece Leonardo da Vinci con todas sus pinturas en relación a la fortaleza muscular. El uso de los ejercicios físicos, la hidroterapia y la natación tiene relevancia. Entonces seguimos diciendo que como el agua, ¿no?, se sigue utilizando desde hace muchos años y la seguimos actualizando. Al siglo ya XXI se da importancia, el siglo XVI aparece el primer tratado del ejercicio corporal, ¿no? Aparece este señor William Gilbert, que es el creador de los diferentes tipos de corriente eléctrica. La primera corriente que apareció fue la corriente galvánica, y esa corriente, hoy en día tenemos 18 corrientes, como es la corriente de corto periodo, largo periodo, estimulación rusa, ¿no? La corriente TENS, la corriente exponencial. Cada una de ellas tiene sus indicaciones. Ustedes van a tener una clase de agentes físicos y ahí van a conocer en profundidad estos tipos de aspectos. La que sigue. En el siglo ya VII, Galileo y Descartes utilizan lo que es el funcionamiento muscular mediante la fuerza de la palanca y las leyes de la palanca, y se sigue utilizando la balnearioterapia. Miren, en la época que se utilizara la balnearioterapia, aquí en nuestro Perú seguimos utilizando la balnearioterapia. Algunos van por el sur, algunos van a Mala y ahí encuentran una laguna, hasta se embarruna la cara, ¿no?, con una especie de que hay en la laguna. Algunos van un poco más hacia el fondo y llegan a Ica y encuentran la Huacachina. Y ustedes van a la Huacachina y ahí se hace la arenoterapia. Significa que además que la arena sirve para deslizarse, tabla en arena, y ustedes todo lo que conocen de la Huacachina en Ica, pero
esa arena tiene unas características especiales que sirven para los dolores articulares. Por eso cuando ustedes van bajando a la laguna de Huacachina, encuentran unas fosas y unas sombrías. 5 soles vale la enterrada hasta el cuello. Entonces se dice la historia que toda esa arena contenía antes unas lagunas, y esas lagunas contenían unas sustancias especiales que eran para los dolores. Entonces, como ya eso ha pasado el tiempo y se ha secado, al momento que caliente el sol, ustedes miran la arena y parece como un humo, como un espejismo. Eso está saliendo las diferentes sustancias y que entra a las partes del cuerpo. Entonces, de esa manera, el paciente, después que sale de las 2 horas que ha estado ahí enterrado, se va y se baña y ya no tiene mucho el dolor que tenía. Pacientes que tienen artritis reumatoidea, pacientes que tienen enfermedades degenerativas articular, entonces utilizan, ¿no?, la balnearioterapia, la arenoterapia. Así que no se olviden, por favor. Y bueno, seguimos en el siglo XIX, aparece ya la gimnasia y aparece esa terminología que se llama kinesioterapia, ¿no? Pregúntenles a su papá, cuando era antiguamente esta palabra no existía. Estoy hablando pues de la época de Lolo Fernández, la época de Chupitaz, donde decía, va entrando el aguatero. Sí, pues, el aguatero era, hoy en día le llaman el kinesiólogo. Ya, el aguatero hasta ahora, porque el kinesiólogo también lleva el agua. Antiguamente también llevaba el agua, pero solo que no tenía el nombre de ahora. Ahora se llama kinesiólogo. Kinesiólogo significa que su trabajo es de volver a recuperar la funcionalidad de que ese jugador se ha lesionado. Entonces le echa éter, le hace ejercicio, le calma el dolor y lo vuelve a reincorporar nuevamente a su actividad que estaba desempeñando, ¿ya? Así que no se olviden la palabra de kinesioterapia. Siempre la van a escuchar cuando estén en rehabilitación. Bien, y aparece también Faraday, ya les dije que es el que creó los diferentes tipos de corriente de electroterapia. La que sigue. Bien, en el siglo XX viene la Primera Guerra Mundial y se incrementa pues el uso de los ejercicios para mejorar todos esos pacientes que habían caído durante la guerra, porque querían recuperarlos por su salud y algunos para poderlos restablecer y nuevamente para que regresen al campo de batalla, ¿no? Entonces aparecen diferentes tipos de técnicas de cinesiterapia. Esto pasó en Estados Unidos y se daba mucha importancia a la técnica de relajación. Sí, pues hasta ahora seguimos nosotros los médicos rehabilitadores emplear las técnicas de relajación. A veces van las pacientes y me dice, doctor, el paciente tiene 40 años, doctor, tengo mala postura. Y le tomo su radiografía y tiene una cifoescoliosis. Pero se compromete más el ángulo de la cifoescoliosis porque tiene una gran contractura muscular. Entonces hacemos ejercicios especializados de relajación para mejorar esa contractura muscular. Entonces, antes del tratamiento tiene un ángulo, después del tratamiento tiene otro ángulo. Y la misma paciente te dice, sí doctor, yo mismo me he visto en el espejo y ya no estoy tan chueca como antes. Y la blusa antes me quedaba diferente, ahora me queda mejor. Entonces, pues, esta técnica de relajación es importante que utilizamos. Cuando ustedes están y ven a un paciente que tiene dolor, el dolor no le da, por ejemplo, el dolor lumbar, no le da pues, en el músculo paravertebral, sino en el fondo hay unos musculitos chiquitos que se llaman los multífidos, que son bien chiquititos. Entonces hay que hacer un ejercicio de estiramiento para ese músculo que te duele. Pero si yo te sobo encima de nada, no, tiene que hacer ejercicio de relajación. Y utilizamos técnicas de relajación con esas pelotas grandazas que se llaman pelotas de boba, ¿no? Hacemos mucha propiocepción. Bien, entonces no se olviden pues que aparece el señor Cava. Cava es un método terapéutico para mejorar los pacientes que tienen una lesión cerebral central, llámese un DBC y como consecuencia que es una hemiplegia. Entonces utilizamos métodos terapéuticos de Boba, de Cava, de Fruto, ¿no? Castillo Morales, Boita, todos ellos son métodos terapéuticos para mejorar los pacientes que tienen lo que ustedes le llaman una hemiplegia. ¿Ven?
Entonces no olvidemos que así como cirugía oftalmológica u otra cirugía también emplean su láser, nosotros también tenemos nuestro láser del año 1917. Aparece el ultrasonido, en el 20 aparece la onda corta y en el año 60 aparece el láser. Entonces, cuando yo tengo una parálisis que no mejora con terapia física, de ejercicios, electroterapia, empleamos el láser, ¿no? Existen dos formas de aplicar el láser puntual y el láser de campo. Para aplicar el láser puntual, tenemos que saber los puntos de acupuntura. Por eso que el médico tiene que saber, ¿no?, acupuntura corporal o acupuntura, ¿no?, auricular, que le llaman auriculoterapia. La que sigue, por favor. ¿Cómo es la historia clínica de rehabilitación? Es la misma que ustedes ya manejan, solo que acá hay que tener cuidado, porque los signos y los síntomas que se utilizan para poder diagnosticar la discapacidad no son los mismos que se utiliza, ¿no?, para el diagnóstico de enfermedad. Es importante evaluar las capacidades residuales del paciente para trabajarlas y para eliminar la discapacidad. Entonces, lo primero que tiene que hacer el médico es identificar la discapacidad. Ejemplo, este es un paciente que llega a emergencia porque le dolía la cabeza, ya no puede caminar. Cuando le evalúa el médico, el neurólogo, le encuentra que tiene signos de focalización, tiene una hemiplegia derecha, no camina, tiene problemas de la comunicación. Entonces lo hospitalizan, se queda en emergencia, de ahí pasa al ambiente de neurología, está 8 días, está estabilizado y luego le dan de alta. Entonces la familia pregunta, porque el paciente tiene 56 años, doctor, pero mi papá no camina, porque la mitad del cuerpo derecho no lo puede mover, mi papá no habla. Ah, señorita, todo eso es rehabilitación, ellos se encargan de eso. Entonces cuando el paciente llega, ¿camina? No, discapacidad de la locomoción. Señor, no habla. Entonces tiene una discapacidad de la comunicación. De eso me voy a encargar yo. Yo soy el que va a hacer esas cosas. ¿Cuál es el programa que le voy a hacer de terapia física, de lenguaje, para recuperarlo, para hacer que dentro de la limitación que tenga, ese paciente pueda ser independiente, que ese paciente tenga una mejor calidad de vida, para que tú, que eres el hijo, ya no te quedes ahí todos los días para que le des en la boca la comida a tu papá? Porque si fue del lado derecho, ¿no?, tienes que rehabilitarla, que se pueda comer con el lado izquierdo. Tiene que él solo se puede vestir, eso tenemos que enseñarle. Eso pasa en rehabilitación, a eso nos dedicamos, ¿de acuerdo? Rehabilitación en esos pacientes. Bien, entonces la historia clínica puede ser igual. Por ejemplo, un paciente que tiene una fractura del húmero derecho, como consecuencia de la fractura se lesionó el nervio radial, porque fue una fractura diafisaria. Y ustedes saben que el nervio radial contornea pues la diáfisis del húmero. Entonces lo enyesan, todo, pero después va pasando el tiempo y descubren que tiene una lesión neurológica periférica. Entonces ese señor es diestro. Entonces el traumatólogo pregunta, ¿le duele? Levante esto. Y mire la pregunta que hago yo. Señor, ¿usted es derecho o es izquierdo? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Esa pregunta pareciera que no tiene relevancia, pero para mí sí. Porque si hubiese pasado en el lado izquierdo y el paciente no era de la misma, entonces el paciente va a seguir haciendo sus cosas normal. Va a tener menos discapacidad que cuando es del mismo lado. Entonces, por eso es que tenemos que preguntar. Hay preguntas que a veces los otros colegas no nos entienden, porque a veces el traumatólogo me dice, ¿pero por qué le preguntas si es derecho o izquierdo? Ah, porque si el señor es derecho no va a poder escribir, no va a poder firmar, no va a poder comer, entonces le tengo que enseñar con el otro lado izquierdo para que pueda suplir lo que ha perdido. ¿Ya? De eso se trata este tipo de explicación de la historia clínica. La que sigue, señor. En toda evaluación de los médicos y rehabilitadores hacemos esta evaluación. Una evaluación de funcional, hay varias evaluaciones. Nosotros en rehabilitación utilizamos, ¿no?, el de la Cruz Roja. Somos parecidos a los geriatras en ese aspecto. El geriatra siempre le pregunta al viejito, ¿es funcional
¿Es funcional? Funcional quiere decir que el viejito solo se viste, come solo, ¿no? Acá nosotros también preguntamos si es funcional, pero utilizamos, ¿no?, la escala de la Cruz Roja. Hacemos una evaluación física, una evaluación ocupacional, una evaluación psicológica y una evaluación socioeconómica. Cada una de ellas está comandada por un personal de salud, ¿ya? El psicólogo, ustedes saben que se encarga del aspecto psicológico, el social y económico, la asistente social, la terapista ocupacional es la encargada de poderle enseñar al paciente cómo se va a bajar de la cama, cómo se va a vestir, cómo va a cortar la carne, ¿no? Trabaja mucho lo que es la propiocepción, al igual que lo que es el médico, el licenciado en terapia física, ¿ya? La que sigue. El diagnóstico de rehabilitación, ¿no?, es, pues, ya en medicina y rehabilitación, cuando el paciente ya llega, ya tiene el diagnóstico. Entonces ya nosotros no nos interesa mucho lo que es el diagnóstico de enfermedad. Lo que más nos interesa es el diagnóstico de deficiencia, discapacidad y minusvalía. Lo que le dije antes, el señor no camina, que tiene una discapacidad de la locomoción, que el paciente no se comunica, tiene una discapacidad de la comunicación. Entonces ahora vamos a conversar estos tres aspectos. ¿Qué significa la deficiencia en una sola palabra? Secuela patológica. ¿Qué significa la discapacidad? La parte funcional. ¿Y qué significa la minusvalía? El aspecto social. A ver, un ejemplo así rápido para poder decir. Cuando ustedes ven a un paciente amputado, lo miran nomás, ese paciente es deficiente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que en la descripción de la definición, ¿no?, te dice que aquello que tiene una alteración o ausencia de una estructura anatómico-funcional. Entonces, cuando esa deficiencia, yo le digo al paciente, a ver, señor, camine, y el amputado va a caminar diferente, eso ya entra en lo que se llama discapacidad. O sea, para que haya discapacidad tiene que haber deficiencia, y para que haya minusvalía tiene que haber toditas. Entonces, por favor, si acá, por ejemplo, todas las personas que usan correctores tienen una deficiencia, y si yo les quito cuando están desarrollando el examen, esa deficiencia se convierte en discapacidad, porque aquel que usa sus correctores no va a poder leer bien la pregunta, entonces no va a poder competir con su compañero del costado. Esa desventaja se llama minusvalía, lo vamos a ver más adelante, pero es para que tengan la idea de lo que significa estos términos, porque como les vuelvo a repetir, ustedes no tienen otra oportunidad de poder escuchar esto, solamente lo hacemos acá en rehabilitación. Ven, lo que sigue. ¿Qué cosa es deficiencia? Esta definición está en curso dentro de lo que es la Ley General de la Persona con Discapacidad. Dice que es la pérdida o anomalía de una estructura o una función psicológica o anatómica. Significa que te hicieron una nefrectomía, eres un deficiente. Si te sacaron el apéndice, eres deficiente. Si te sacaron la vesícula, es deficiencia. ¿De acuerdo? Pero estamos hablando de anatómica, pero también puede ser la parte psicológica. Las características es que puede ser temporal, definitiva, puede exteriorizarse, ¿no? Un proceso patológico refleja la perturbación de un órgano, no necesariamente, ¿no?, revela una enfermedad. Y lo que les dije acá, el ejemplo de la amputación. La que sigue, también están los tipos de deficiencia. Pregunta de examen. Diga usted cuál no es una deficiencia, o cuál es la deficiencia. Hay deficiencias intelectuales, deficiencia psicológica, deficiencia del lenguaje, de la audición y de la visión, musculoesquelética, viscerales, ¿no?, y generalizadas. Entonces, por favor, miren, acá dice del lenguaje. Cuando la deficiencia del lenguaje pasa a ser discapacidad, ya no se llama discapacidad del lenguaje, sino se llama discapacidad de la comunicación. Siempre repito, todas las clases que yo dicto están grabadas, así como la graban ustedes. Entonces, cuando alguien quiere reclamar, yo le digo, no, pero acá está mi grabación y yo he dicho bien claro, ¿no?, que deficiencia es del lenguaje,
Cuando alguien tiene problemas de la comunicación y le digo en la discapacidad, nunca diga discapacidad del lenguaje, discapacidad de la comunicación. ¿Ven? La que sigue. Esto es un cuadro estadístico de que hace el CONADIS. Hemos dicho que el CONADIS es el único organismo, significa, ¿no?, que se encarga de la discapacidad. Este Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, ellos sacan sus cuadros, ¿no?, que han hecho del año 2000 al 2014, y ellos dicen que existe mayor discapacidad de hombres que de mujeres, lo que les decía en antes que no era de acuerdo a lo que había sacado el INI. El Instituto Nacional de Estadística, pues ellos van y preguntan. Acá no, acá el sesgo es menos, porque acá van y te inscriben y ellos sacan tu estadística cuando el paciente va con su certificado de discapacidad. Quiere decir que todos los que van ya tienen certificado de discapacidad, ¿ya? Entonces para ellos dice que existe, ¿no?, 59.68% de relación a las mujeres, que tiene 40.32%. La que sigue, por favor. Este es otro cuadro para ver cuál es el grupo etario que tiene mayor discapacidad. Y entonces encontramos que entre los 30 y 44 años, con 22.23%, tiene mayor discapacidad. La que sigue. Este cuadro, cuando ustedes tienen el carnet de CONADIS, no solamente te dice una discapacidad. Si usted tiene 2, 3, 4 discapacidades, acá está, este es un cuadrito, donde ellos han sacado con una deficiencia, con 2 deficiencias, hasta 4 deficiencias lo ponen. Entonces en tu carnet de CONADIS dice todas las deficiencias que tiene. ¿De acuerdo? Acuérdense que para que haya discapacidad tiene que haber deficiencia. Entonces, este es el cuadro que ellos, estadístico, que sacan en ese estudio que hicieron del año 2000 al 2014. La que sigue. Este es otro cuadro donde se ve, ¿no?, las deficiencias. ¿Cuál es la deficiencia más frecuente que se anotaron en ellos? Y fueron pues la musculoesquelética con un 64.72%, seguida de la visión con 20.08%. ¿Ya? La que sigue. Ahora entramos a lo que significa la discapacidad. Entonces, ese amputado, cuando le digo que camine, o ese paciente que tiene alguna discapacidad, le digo, así como su colega que está al fondo, no, una cosa es que camine solo y otra cosa es que camine con muletas. Mientras que está paradito, por eso yo lo vi ahí y dije, acá hay una deficiencia. Entonces yo me acerqué y seguro que si lo hago caminar, no va a caminar igual como camina una persona normal. Ustedes saben que la caminata, ¿no?, tiene un ciclo regular, que es primero el balanceo, el despegue, ¿no?, la sincronización de los pasos. Eso es normal. Cuando eso se escapa de esa normalidad, ya pasa a ser pues una discapacidad. Entonces, la restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano, se llama discapacidad. Y las características, igual que la anterior, pueden ser temporales, pueden ser permanentes, como le dije a su compañero. Solo que tienen la característica es que deben ser permanentes para que tengan un certificado de discapacidad. Pueden ser reversibles, irreversibles, progresivas, regresivas, ¿ya? Y representa la objetivación de una deficiencia. Significa que la deficiencia pasa a ser una discapacidad, se hace objetivo. La que sigue. Igual, la discapacidad es mira, discapacidad de la conducta, discapacidad de la comunicación. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene esquizofrenia, tiene una discapacidad de la conducta, ¿ya? Entonces, de la comunicación, no es como la deficiencia, que dice deficiencia del lenguaje. Acá dice, no, de la comunicación, locomoción, disposición corporal, destreza y cuidado personal. ¿Ven? La que sigue. De igual manera, acá tenemos nuestros cuadros en relación a lo que es la discapacidad. Siempre cuando vean discapacidad, discapacidad es igual a limitación. Entonces, cuando yo digo el paciente tiene una limitación, estoy diciendo que el paciente tiene una discapacidad. Entonces acá también el paciente puede tener varias limitaciones.
¿no? Acá, por ejemplo, 2 limitaciones, 3 limitaciones, hasta 4 limitaciones, ellos han hecho su estudio, que puede tener un paciente. ¿Ya? La que sigue. Y este es un cuadrito donde nos hace ver que acá en primer lugar, dentro de estas limitaciones que tiene el de la comunicación, y en segundo lugar es de la locomoción, ¿no? Para ellos, de acuerdo a su estadística del CONADIS. La que sigue. Y esto es un cuadro donde refleja que el estudio que hicieron en cuanto a las afectaciones más frecuentes de la función intelectual, mire la cantidad de retardo mental que ellos tienen. Por eso les decía yo que en el Perú es fábrica, ¿no?, de la confección de la población de alto riesgo con retardo mental. Existe mucha cantidad de retardo mental en nuestro país. Lo que pasa es que no la diagnosticamos. El retardo mental tiene 5 tipos. Puede ser leve, o puede ser fronteriza, puede ser moderado, puede ser severo y puede ser profundo. El profundo y el severo, eso pues hasta el que vende fruta en la esquina lo diagnostica, porque ustedes van a ver que es una persona que está desorientada, está con cialorrea, ¿no?, está mal vestida, falta de higiene. Pero sin embargo, lo más difícil de diagnosticar son los fronterizos y los leves. El fronterizo es el que estudia medicina, estudia ingeniería y después se cambia a otra especialidad, resulta siendo chef, ¿no? O es varias repitencias del curso. Entonces, porque ninguna de las instituciones hace pues un serio trabajo para hacer una psicometría adecuada, ¿ya? Es ese paciente que viene de provincia, que lo tenemos en nuestra capital. Acuérdense que en provincia el 40% de los partos son extrahospitalarios. Entonces imagínense esa hipoxia neonatal cuando nace ese niño. Acá está bien, tú lo ves todo bonito, pero cuando vas al fondo, ahí donde vas a hacer tu serum, acá en la universidad te enseñan tu módulo, cuáles son los pasos en gineco-obstetricia para el alumbramiento, y allá te vas a chocar que no quiere que tú la asistas, sino el curioso. Y cuando la ves que la estás en cunclilla, con una sábana ahí, así está dando cómo se llama el alumbramiento de su hijo. Así es nuestro país, ahí adentro. Eso es lo que vas a luchar. No te van a aceptar. Prefieren que el niño le duele la barriga, que le duele esto, que está llore y llore, le pasan el cómo se llama el huevo, y se calmó y se fue los dolores y ya deja de llorar, ¿ya? Entonces, son bastante renuentes a aceptar las vacunas, a aceptar todas estas. Es por falta de nuestra cultura, ¿ya? Así que no se olviden. Entonces, la cantidad de retardo mental que tenemos nosotros acá. Después viene lo que es las anomalías cromosómicas, que son los síndromes de Down, ¿ya? Con la cual tenemos que trabajar, pues, mucho en prevención, pero no hacemos prevención. Es muy difícil. Acá hay programas del vaso de leche, el programa de la ETS, ¿no? ¿Qué significa ETS? Enfermedad de transmisión sexual. Pero sin embargo hay un programa para poder evitar que haya síndrome de Down. ¿Acaso hay un programa donde le diga a la doctora, a ver, pregúntale a la doctora, ¿cuándo va a tener sus hijos? ¿Cuándo se va a casar? Tener hijos, ¿no? Sobre todo. Doctor, yo tengo que terminar medicina, tengo que hacer mi internado, tengo que hacer mi especialidad, tengo que irme al extranjero, comprar mi carro, mi departamento y después me caso. ¿Cuándo se casa? Cuando tiene 38 años. ¿Qué significa? Embarazo de alto riesgo, madre añosa, y le puede salir un niño, ¿no?, que puede ser síndrome de Down. Entonces tenemos que conversar, hacer un programa para poder hacer esto. ¿De acuerdo? Pero eso nadie le dice. Tú te ideas que así debe ser. Y hoy en día la juventud ha cambiado mucho, porque ya nadie, casi son muy pocos los que salen de blanco para casarse. Ahora antes de tiempo ya tiene su departamento con su novio, su enamorado, y si le va bien, a los 5 años, 6 años se casa, ¿no? O es el hijo que después ya no quiere saber y se regresa a su casa de su papá y le dice, papá, yo soy tu hijo, ¿no? Sí, ya, no, es que ya no me gusta el matrimonio, mi esposa me manda, que le pasé el perrito, no, yo no soy eso. Quiero mi mismo cuarto que tenía antes. Y vuelve a su cuarto.
es ingeniero, es médico, no da ni siquiera para el agua ni para nada, ¿no? Porque todo es así. Esa es falta de cultura de nosotros, ¿ya? Bien, entonces seguimos avanzando. La que sigue, por favor. Esta es otra lámina donde se refiere a la función mental, ¿ya? La limitación más frecuente de la función mental. Mire la cantidad de pacientes que presentan epilepsia. Tenemos 46.95%, ¿no? Y es menor, pero también va por ahí lo que es la esquizofrenia, un 35.36%. Entonces, ellos tienen certificado de discapacidad. El tener esquizofrenia te da la oportunidad que puedas tener un certificado de discapacidad. Pero eso, que eres esquizofrénico, no significa que puedas trabajar. Te protege la ley que tú tienes que trabajar. Y como tienes certificado de discapacidad, más bien, no, es que ya está controlado, toma su pastilla, no hay problema. Acá hay una protectora que lo va a vigilar siempre, ¿no? No lo descuiden, ¿eh? Por si acaso. Entonces, pero ¿qué pasa? Que la población no tiene conocimiento y entonces dice, tengo esquizofrenia, no, entonces no trabajo, no salgo para ningún sitio. Y no es así. La que sigue. Este es otro cuadro donde se refiere a la limitación de la función auditiva y vemos pues que las hipoacusias, ¿no?, conductuales, neurosensoriales, están en mayor porcentaje, en un 62.0%, en relación a otro tipo de hipoacusias. ¿Ve? La que sigue. Y este es un cuadro para ver ya la parte visual, quién es el que es mayor discapacitado. Entonces tenemos la ceguera de ambos ojos, la ceguera de un solo ojo es la que sigue, ¿no? Y así sucesivamente de acuerdo a cada. Entonces tenemos nosotros la ceguera de los dos ojos en primer lugar en estos tipos de pacientes de discapacidad en nuestro país. Son los que están inscritos en el CONADIS. La que sigue. Ese es otro cuadrito para poder determinar lo que es la parte, ¿no?, de la función musculoesquelética. Entonces, cuando ustedes encuentran la monoparesia o la monoplejías, pues no es tanto como los pacientes que tienen una paraplejía. Existe mayor cantidad de parapléjicos que cuadripléjicos, ¿ya?, en el Perú. Esta es una estadística peruana del organismo del CONADIS. La que sigue. Los grados de discapacidad. Siempre me pregunto y me dicen 3, doctor, que y el 0 no es número. No se olviden, 0 es cuando no tienen ninguna discapacidad. 1, 2 y 3. A veces me preguntan, y doctor, ¿cómo es con discapacidad autosuficiente? Acá usan elementos de ayuda biomecánica para realizar una actividad. En la discapacidad independiente no utilizan nada. En esta del segundo grado dice elementos de autosuficiencia, llámese bastón, andador, y además por momentos, ¿no?, usa a una persona para hacer su actividad de la vida diaria. Mientras que la discapacidad, pues, de tercer grado ya es una persona dependiente. Siempre va a depender de una persona para todas las actividades de la vida diaria. La que sigue. Esta es una escala para ver qué significa. Nosotros la utilizamos para calificar a nuestros usuarios. Nuestros usuarios son policías. Y imagínense cómo un paciente que tiene una hemiplegia, si es policía, lo voy a uniformar y le voy a poner un revólver ahí para que vaya corriendo a capturar a un delincuente. Entonces yo no puedo nuevamente volver a trabajar, pero ya no es en la parte operativa, pero sí en la parte administrativa. Puede trabajar, ¿cómo se llama?, administrativamente, controlando la asistencia, ¿no? Entonces le creamos a través del servicio social en qué tipo va a trabajar. Entonces imagínense que en la época del terrorismo utilizábamos a estos pacientes cuadriplégicos, algunos todavía quedan. El cuadripléjico estaba en su silla de ruedas. No, ese no pasa nada, dice, no. Pero ellos eran, como se dice, los que hablaban. Estaban ahí y estaban con su micrófono. En la cuadra 2 hay 2 tipos con casaca tal, de esto que el otro. Porque el policía, pues, al toque te saca quién es delincuente, quién es de otra forma de ser.
y él te lo saca. Él avisa cómo está. Él no va a intervenir. Él va... Eso antes, cuando no había cámaras. Ahora que hay cámaras, pues te supervisan, ¿no? De lejos nomás, dejas tu carro mal cuadrado, no hay nadie, tú dices no hay nadie, ahí lo dejo, mentira, por la cámara, no pasa ni una hora y llega la grúa y se lleva tu carro. ¿Por qué? Porque te han mirado. Pero antes no había. Entonces estos pacientes, no le damos esa oportunidad para que vuelvan y de acuerdo a este código de gravedades la utilizamos. La que sigue. Bien, este es un cuadro donde ellos, el CONADIS, también habla que la discapacidad de mayor porcentaje es la de grado moderado. Luego le sigue la severa con un 35.65% y la leve 19.01%. ¿Y eso para qué me sirve? El paciente discapacitado que tiene la gratuidad en el transporte público tiene que ser severo. No acepta moderado menos leve. ¿De acuerdo? Entonces, tiene su beneficio, tiene la ley, pero para eso significa la graduación de cada uno de ellos. Bien, la que sigue. Este es el documento que se llama certificado de discapacidad. Ha ido variando desde que apareció. Al principio tenía el logo que cada uno de su institución, acá había un logo de la policía, el de las Fuerzas Armadas tenía su logo, el del MINSA de Salud tenía su logo, pero ahora ya nos han combinado que el único logo es el del Ministerio de Salud. Entonces esto es universal. Y antes había una parte de que había que valorar lo que era la deficiencia. Hoy en día solamente valoramos la discapacidad en el certificado de discapacidad. Pero acá en la parte posterior existe 3 espacios donde acá firma el médico encargado de la evaluación, el responsable de ese paciente, el médico evaluador. Ese médico firma y cuando firma está certificando que es discapacitado. Luego firma el jefe del servicio o jefe de departamento de medicina física y luego firma el director del hospital. Este certificado es la herramienta que te hace legalmente que tú eres un paciente discapacitado. Entonces, cuando ustedes ven esos parqueos que hay ahí una figura de una silla de ruedas, significa que ahí se puede parquear el discapacitado. Entonces, cuando va el policía o el señor municipal, le tienes que enseñar tu carnet de discapacidad. ¿Ya? Si no, estás cometiendo una infracción. ¿Ya? Entonces, esa es la única manera. Pero hay muchas personas en nuestro país que tienen esa discapacidad y nunca han llegado a sacar este certificado de discapacidad, porque no sabe dónde lo sacan, cómo se lo sacan. ¿Ya? Entonces, ustedes le tienen que explicar en todos los hospitales que hemos hablado y ahí tiene que pasar una evaluación. No es que vas y de frente te lo van a dar, no. Es una evaluación física. Después pides todos los exámenes que tienes que pedir dependiendo de la patología. Y después haces una junta médica, que deben haber 3 médicos, uno de la especialidad. Vamos a suponer que es un lesionado medular, vendrá pues un neurólogo, un neurocirujano, más el médico rehabilitador y el jefe del servicio. Y esa junta médica firma diciendo de que sí, que efectivamente pues es discapacitado. Si es un paciente que tiene un problema de esquizofrenia, irá pues el médico de salud mental, el médico que le evaluó y el médico que es el jefe del servicio, y a la final él lo firma lo que es el director del establecimiento, es decir, el director del hospital. Con este certificado, con este documento, vas y te inscribes al CONADIS. Este documento puede valer todo un año. Cuando vas por primera vez es gratis. Cuando vas por segunda vez, de acuerdo ya a cada institución, te va a decir cuánto cuesta. ¿De acuerdo? Este certificado tiene que tener mucho cuidado, porque yo como médico, si tú me estás diciendo que con ese certificado te voy a dar y te van a dar 19 puntos de bonificación para la residencia, ¿no? Entonces estás tú actuando de mala manera, estás firmando algo que no es, le estás dando el grado que no le corresponde.
Eso significa que es sancionado administrativa, penalmente. ¿Qué significa penal? ¿Qué significa? Cárcel, pues, doctor, San Juan del Lurigancho, ese es penal. Administrativamente te separan del cargo, ya no trabajas y te hacen juicio y te vas a la carga, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, pues, porque hoy en día es correcto. Hay muchos médicos que no, tú eres mi compadre, no voy a trabajar, ¿no? Y te enfermas de gastroenterocolitis, y no es correcto. No, eso lo puedes hacer y eso generalmente no tiene ninguna penalidad. Pero esto para conseguir beneficios, sí. Así que tengan cuidado cuando les pregunten. La que sigue. Entramos al último término. Hemos dicho que empezamos con deficiencia, luego sigue discapacidad y ahora viene la minusvalía. ¿Qué significa la minusvalía? Dijimos que es una situación desventajosa para el individuo, ¿no? Como consecuencia de una deficiencia de discapacidad que limita el desempeño de un rol que es normal para la persona. Lo que les he dicho, que le quitamos los anteojos y lo mandamos a dar el examen y no va a competir igual que aquel que no tiene eso. Entonces esa situación desventajosa se llama minusvalía. Por ejemplo, a veces hay un grupo de chicas, ¿no? 3, 4 chicas, alguien dice, chicas, les invito Donofrio, ¿no? Vienen los helados, todo, y alguien dice, no, yo no quiero. Son amigas, pero no se cuentan. Y entonces, después ya conversando, dicen, ¿pero por qué? No, es que soy insulino dependiente, soy diabetes juvenil. Entonces, esa desventaja que no puedes ser igual que tus compañeros, vivir esos momentos, se llama minusvalía. Para que haya minusvalía, tiene que haber deficiencia, discapacidad, y llegamos a la minusvalía. ¿Ven? La que sigue. Les dije que en rehabilitación no trabajamos solitos, trabajamos con un programa. Por eso les decía que era diferente. En pediatría, en cirugía, ellos trabajan casi individualmente, pero acá no. Yo tengo que trabajar con un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, donde está conformada por una serie de profesionales y cada uno de nosotros nos reunimos, ¿no? Cada 15 días o a veces al mes para contemplar el caso, cuánto ha mejorado tal paciente que tenía tal discapacidad. Y apostamos, ¿va a mejorar más? ¿Podemos conseguir más? ¿Y a qué apuntamos? Entonces la asistente social tiene que saber, porque tiene que ir buscando si ese paciente lo regresamos a trabajar o no, ¿ya? Entonces es importante en este programa, ¿no? Porque no solamente se trata de determinar la enfermedad, sino también el diagnóstico de discapacidad. Y tenemos que ver todas estas funciones que tiene el paciente. Porque si un paciente tiene un problema psicológico, es el paciente que es renuente, no quiere bajar al tratamiento, no va, no colabora, ese paciente no va a conseguir nada. ¿Por qué? Porque tiene un problema psicológico. Entonces el negativismo lo tiene que actuar ahí lo que es el psicólogo, tiene que volver a ese paciente positivo. Sí, es verdad, ¿no? Eso ocasiona, pues, muchas veces que no cumplan el programa y por lo tanto se va pasando el tiempo y no podemos cumplir las metas que nosotros nos hemos trazado. Por eso el programa hay que eliminar la discapacidad y se debe conocer cuáles son las capacidades residuales con las que yo puedo trabajar, ¿no? ¿Qué le puedo mejorar sobre esa capacidad residual que tiene el paciente? ¿Ya? Bien, la que sigue. Lo que les decía, que un equipo multidisciplinario, transdisciplinario, ¿no? Trabajamos en rehabilitación, pero ese equipo es dirigido por el médico rehabilitador. En los sitios donde no existe médico rehabilitador o no existe la especialidad, por decirles, si hacemos rehabilitación cardíaca y no tenemos un médico rehabilitador que haga su especialidad, entonces no puede ser el jefe de equipo, tiene que ser un cardiólogo y secundado por el médico rehabilitador. Entonces eso lo tenemos que tener cuidado, pero sí hay médicos que han hecho la subespecialidad de pediatría, rehabilitación cardíaca, rehabilitación respiratoria. Ahora que pasó el COVID, ¿no? Recién salieron a relucir que rehabilitación tenía un programa de rehabilitación respiratoria.
Recién se salen a enterar que la posición de prono pues mejora tremendamente la ventilación pulmonar, cuando eso lo venimos practicando hace muchos años con otro tipo de paciente mediante el programa de rehabilitación respiratoria. ¿Ven? Entonces este es el equipo que acabo de decir, todos los que intervienen, ¿no?, para mejorar a este tipo de paciente. La que sigue. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo y cuál es la meta de este paciente? Entonces, el objetivo es ayudar a recuperar el máximo nivel de la funcionabilidad. Mayor funcionabilidad mejora su calidad de vida, mejora su independencia, ¿no? No sé si alguno de ustedes habrá estado cuando tiene su papá que le ha dado, como dicen, un derrame y ha tenido una hemiplegia. Y alguien se tiene que quedar porque lo tiene que cuidar, que lo tiene que dar. Pero si tú al paciente lo rehabilitas y después lo haces independiente, ya nadie se va a quedar, porque él va a comer solo, él va a caminar solo, ¿no? Con la ayuda probable de un ortético. Entonces es importante, ¿no?, saber dónde apuntamos, y por eso nos reunimos con el equipo multidisciplinario para mejorar la funcionabilidad, por ende la independencia, y mejoramos pues su calidad de vida. El paciente ya se da cuenta que es útil. Por favor, eso también pasa a veces con los ancianos. Tienes sus 86 años, 90 años, tienes ahí tu abuelita. ¿Acaso le dices, abuelita, ¿cómo estás? Abuelita, cuida la casa. Oiga, dígale eso. Así también a los niños. Y vas a ver que va a relucir. La abuelita va a cuidar, porque le estás dando importancia. Aunque sea tu media, hazle un hueco y, abuelita, ¿me la vas a surtir? Y la abuelita lo estás integrando. Si tú llegas a tu casa, no la saludas, te vas de tu casa, no la saludas, ni le dices, no, la abuela ya te escucha, ya no habla. Eso no es correcto. Entonces tú hazle la responsabilidad a tu sobrino. Te quedas cuidando la casa. ¿Me vas a decir quién entra, quién sale? Que nadie salga. Vas a ver. Le vas a madurar al niño, lo vas a estimular que sea responsable. ¿Ya? Entonces hay que prevenir, disminuir y mejorar las discapacidades. Las metas de rehabilitación son conseguir el máximo nivel de independencia de nuestro paciente, tomando en cuenta sus capacidades residuales, las aspiraciones de su vida. La rehabilitación es importante para el desarrollo como persona. En el Perú nos quedamos bajo, el 13% de la población sufre de minusvalía y el 31% algún tipo de discapacidad. Y eso que solamente dice lo que está registrado. Pero hay muchas personas en todo nuestro país, en los sitios muy recónditos, que tienen discapacidad y no están registrados. Entonces, ¿por qué? Porque ellos piensan que discapacidad pues es que te falte una pierna, te falte un brazo o no camines bien. Pero la mayor discapacidad que hay es el retardo mental, como les he dicho. Entonces eso no se registra. Y esos son los que nos visitan acá. Y el que se sube al paradero y te mata. O ese es el que a veces lo contratan, algún chifa y ahorca al dueño, al chino lo ahorca ahí. O es aquel que es violador y que viola a sus hijastros o a sus hijas. ¿Por qué? Porque tiene retardo mental. ¿De acuerdo? Retardo mental a esos pacientes, a esos gente que le pagan 100 soles y te suben a un micro para hacer una campaña, un bulto y ahí, ¿no? Entonces, porque si no, no fuera así. Ven, la que sigue. ¿Hay alguna pregunta que quisieran hacer? Entonces, por favor, para concluir, les pido que entreguen a través de la delegada su número celular, su correo personal, con la finalidad de poder coordinar algunos impases que ustedes pueden tener. Eso mismo sucedió con el semestre anterior, para que no haya ese tipo de problemas.